Ayer estuvimos en la movilización que se realizó en Córdoba por el paro convocado por la CGT a nivel nacional y por las CGT regionales en todo el país, y en el caso de Córdoba, por las dos CGT que existen en Córdoba, ¿no es cierto?, que terminan haciendo dos actos, uno en el Patio de Olmos y otro en Plaza España. Previamente acá en Villa General Belgrano, con quienes formamos parte de la Asamblea Popular de Calamuchita, nos habíamos reunido en la Plaza de la Confraternidad para coordinarnos, para ir juntos a la movilización en Córdoba, y a las 10 de la mañana arrancamos haciendo un recorrido por el centro de la villa con una caravana de autos con los que nos íbamos a trasladar hasta Córdoba, haciendo sonar nuestras bocinas, que en muchísimos casos fue acompañada por bocinazos de autos que nos cruzaban o por la gente que estaba en las veredas que acompañaba lo que estábamos haciendo. La movilización en Córdoba, así como la movilización en Buenos Aires y en otras grandes ciudades del país, fue gigantesca, fue absolutamente gigantesca. Quienes fuimos desde la Asamblea Popular de Calamuchita a la movilización, que fuimos una cantidad grande de vecinos, yo estimo que habremos sido unos 30, de los que antes nos habíamos reunido acá en la Plaza de la Confraternidad. Bueno, participamos muy, a ver cómo decirlo, cuál sería el término apropiado. Quedamos tan impactados por lo que estábamos viviendo, por la masividad, por la combatividad y por la alegría que existía entre los manifestantes, que se entiende desde el punto de vista de que es como que la gente se sacó de encima un fardo y dijeron, bueno, no, esto es intolerable, no podemos aceptarlo y tenemos que hacer lo que hicimos, que es movilizarnos, ¿no es cierto? No hubo ningún síntoma de agresión por ningún lado, es decir, la gente estaba ahí, estábamos nosotros, para eso fuimos, estábamos para manifestar nuestro total y absoluto desacuerdo con el DNU y con la ley ómnibus, que, como ustedes saben, este fue el tema por el que fue convocado, es decir, rechazo a la ley al DNU y a la ley ómnibus, fueron los motivos centrales por los cuales fueron convocados tanto el paro como la movilización en la que participamos. Bueno, esto es, digamos, todos habrán visto, todos los medios informan sobre la masividad de las movilizaciones. Ya veremos con el correr de los días, ¿no es cierto?, qué nueva situación se produce a partir de estas movilizaciones. Lo que es indudable, se lea como se lea la noticia, lo que es indudable que la intervención de enormes sectores populares en todo el país en contra del DNU y en contra de la ley de ómnibus está modificando la situación política. El gobierno rápidamente ha perdido ascendente social, las medidas que promueve, que son medidas de un ajuste brutal contra la población, produjeron esta reacción, y como recién conversábamos fuera de cámara, como se dice, el poder con el 25,5% de inflación de diciembre, que en el caso de los alimentos fue del 30%, la pérdida del poder adquisitivo, del salario de los trabajadores, del haber de los jubilados, ha sido brutal, y bueno, y todavía nos falta enero, febrero, que se anuncia no va a bajar de ese nivel la inflación. Entonces, este dinero que está saliendo de los bolsillos de los sectores populares no se fuma en el aire, a algún lugar va a parar. Efectivamente es una transferencia gigantesca de fondos desde los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía, que ahora está trascendiendo, son quienes redactaron tanto el DNU como la ley ómnibus, ¿no es cierto? Han sido los estudios de abogados de estos sectores quienes, cuando Sturzenegger llevó la montaña de hojas al despacho del gobierno, en la que estaban el texto del DNU y el texto de la ley, eso había sido redactado no por funcionarios del actual gobierno, sino por estos sectores, estas usinas ideológicas de los sectores empoderados. Bueno, este es el tema que está trascendiendo y que mucha gente ya no tiene dudas de que es así. El otro tema que es interesante que conversemos, no interesante, tenemos que conversar, es lo que está pasando en el Congreso. Finalmente se aprobó un dictamen en el plenario de comisiones, se aprobó un dictamen por mayoría que fue anunciado con el voto de 55 diputados del oficialismo y de los bloques aliados al gobierno, que terminó de aprobarse el miércoles a la 1:30 de la mañana.
Pero ¿qué sucedió? Ese texto no se conoció sino hasta las 15 horas del día siguiente, es decir, hasta las 15 horas del miércoles. Cuando el texto que se había aprobado a la 1:30 de la mañana llega a las oficinas del gobierno, allí dicen que ese texto no puede aceptarse porque no lo va a aceptar el Fondo Monetario. ¿Por qué no lo va a aceptar el Fondo Monetario? Por el tema de las retenciones y por el tema previsional, por el tema de la ley de movilidad jubilatoria. Esto hizo que inmediatamente se reuniera un cenáculo de aliados del gobierno con el gobierno en la casa de un señor que se llama Cristian Carán, que es un ex legislador de la ciudad de Buenos Aires del periodo de Macri, en su departamento en La Recoleta, al lado de la Biela. Todo esto es información que está en los medios, yo no estoy contando ningún secreto. Se reúnen Ritondo, Pichetto, De Loredo y algunos más para modificar la redacción del dictamen de mayoría. En ese momento, en la reunión, entra Sturzenegger, que Sturzenegger no es un funcionario del gobierno, es un asesor del gobierno. Cuando Pichetto lo ve entrar, le dice: ¿qué hace este tarado acá? Si este tarado se queda acá, yo me voy. ¿Qué pasó? Lo echaron a Sturzenegger, se tuvo que ir. Le dijeron: mejor andate porque si no, no podemos hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, esto todavía no son muchos los medios que han destacado este escándalo que se está desarrollando, esta estafa extraordinaria, incluso a los propios legisladores que votaron el dictamen de mayoría. Pero ya la coalición cívica, el bloque de la coalición cívica, presentó una denuncia penal contra esta estafa extraordinaria, ¿no es cierto? Lo que ha colocado en crisis el dictamen de la mayoría, y hay que ver cómo llegamos a la sesión del martes o miércoles de la semana que viene, donde se reunirá el plenario de diputados. Es decir, que es probable que no haya dictamen, con lo que se cae todo el tratamiento de la ley ómnibus y también del DNU. Es decir, que se ha instalado en el seno del gobierno una crisis extraordinaria en donde nadie sabe dónde está parado. Por otro lado, Caputo, que en mi opinión es un impresentable, amenaza a los gobernadores con que si no aceptan las modificaciones que se han introducido en el dictamen de la mayoría, va a forzar aún más el ajuste contra las provincias. Es increíble, ¿no? Porque Caputo, bueno, es un funcionario. Es decir, ¿hasta dónde van a tolerar los gobernadores, por más de aliados que sean del gobierno, que los basuren de esta manera? Finalmente los gobernadores fueron elegidos por sus conciudadanos. A Caputo no lo eligió nadie. Es decir, estamos, para que se note, ¿no?, el cuadro de crisis en el que está inmerso el proceso político de nuestro país. En este cuadro, ¿no es cierto?, se produce esta gigantesca movilización popular en donde confluyen por primera vez, quizás en la historia, la CGT, las CTA, las tres centrales sindicales argentinas, el movimiento piquetero, las organizaciones sociales oficialistas, las asambleas populares y un inmenso sector, bueno, los sectores de la cultura que se movilizaron en todo el país, las organizaciones de derechos humanos y un sector enorme de sectores independientes que no estaban en ninguna organización y que desbordaron completamente el operativo del protocolo de seguridad. Ayer quedó en evidencia que el gobierno no tenía ninguna condición de imponer mediante la represión alguna provocación contra la movilización que se estaba desarrollando en todo el país. Este es el panorama que tenemos ahora. ¿Cómo sigue? Bueno, no se trata de hacer futurología, pero está claro que se ha instalado en el país una tendencia a profundizar este proceso de lucha contra el DNU, la ley ómnibus y sobre todo contra las condiciones de vida brutales que nos ha impuesto este ajuste que estamos sufriendo.